veamos primero un poco la geografía del país para ver dónde está situada la ciudad. Egipto tradicionalmente estaba dividido en tres zonas: el Alto Egipto al sur, el Egipto Medio en el centro y en el Bajo Egipto arriba, a partir del Cairo, es lo que actualmente es el delta. La visión que tuvieron los antiguos egipcios de su país varió en función del lugar donde habitaban. Por un lado, el valle, que está al lado del río, donde se producían las crecidas cada año, era una zona verde, fértil, pero estaba a su lado el desierto, los dos desiertos, el líbico, en la parte de Libia, y el oeste, y al este el desierto arábico. Aquí tienen ustedes una diapositiva del Nilo, donde se puede ver perfectamente la zona de separación. El río Nilo, que es por supuesto la fuente de vida, no les voy a decir nada sobre él porque ya todo el mundo lo sabe, donde se ve el valle, que es la zona verde, inmediatamente como una especie de corte con el desierto. Hay dos zonas especialmente verdes, especialmente veraces, que son el delta, prácticamente cubierto todo por vegetación y por campos de cultivo, y el oasis del Fayum, que lo tienen un poquito más debajo y que tiene una forma ligeramente parecido. La situación geográfica o provincia, vamos a hablar del Nomo. El Nomo en realidad es provincia, como lo llamaban ellos, ¿no? Evidentemente condicionó la vida de estas personas. Sabemos que Ptolomeo dividió Egipto en tres partes: el delta, que era la parte norte, la Heptanomia, el Medio Egipto, y la Tebaida. Heracleópolis fue un nomo que estaba en el nomo medio, en el Heptanomia, y según Plinio y Estrabón estaba situado en una isla entre el Nilo y el Bahr el Yusuf. Ahora lo veremos. Sin embargo, con el tiempo, esta llamada isla heracleopolitana, descrita por los antiguos autores, desapareció. No sabemos por qué, pero no quiere decir que los autores clásicos no tuvieran razón, sino que el curso del río y de su afluente varió. Heracleópolis, entonces, y su provincia están situadas en el Egipto Medio, entre el río Nilo y el canal el Bahr el Yusuf, y que sale desde Asiut y llega hasta el oasis del Fayum. ¿Cuáles son los rasgos distintivos de este sector donde estaba situada Heracleópolis? En primer lugar, el río Nilo, por supuesto, con sus crecidas. Heracleópolis se halla en la zona de la inundación, justo en el valle, y está en la zona de la inundación, ahora lo veremos. Luego, la cuenca del Fayum, que es como está ahí señalado, que es la entrada al oasis, y finalmente el Bahr el Yusuf. El río Nilo, evidentemente, también se conoce las inundaciones que se celebraban anuales entre junio y agosto. Los terrenos inundados eran usados para cultivar, ya que la inundación dejaba una gruesa capa de limo en nutrientes. El oasis del Fayum, que aquí lo tienen, con una pequeña entrada, pero también veraz, fértil, un oasis dentro del mundo egipcio, y el Bahr el Yusuf, que es un canal de origen natural que, saliendo del sur, pasa por toda la zona del Egipto Medio y desemboca en el oasis del Fayum hasta el lago Moeris. Aquí tienen una vista del Bahr el Yusuf, que es muy impresionante, la verdad es que es un canal muy grande. La visión que tuvieran los heracleopolitanos era más semejante a las que tuvieron los habitantes del delta por su entorno geográfico, que condicionó, por supuesto, la historia, más parecida a los habitantes del delta que a los habitantes, por ejemplo, de Luxor o los que vivían en el valle, porque ellos veían a sus lados el desierto, tenían el valle y al final, pero los heracleopolitanos en realidad el desierto estaba lejos. Su punto, siempre que vas a Egipto te imaginas, estás en el desierto allí con las tiendas de campaña. Bueno, pues no, allí es un sitio absolutamente veraz y muy verde.
Aquí tienen un plano de una mapa del Nomo 20 del Alto Egipto, el Nomo heracleopolitano, cuya capital era Heracleópolis o Ignacia. El norte estaba situado en Abusir el Malak y el sur en Desasa. Es el Nomo 20, el último nomo del Alto Egipto. A continuación ya entra el Bajo Egipto. Y a la derecha tienen el nombre de la capital, tanto en egipcio, Nen-Nesú, la ciudad del Niño Real. Con el tiempo varió en el Hut Nen-Nesú, el Palacio del Niño Real. Esto dio origen a Annas en copto, Ignacia al-Medina en árabe y Heracleópolis Magna en griego. ¿Por qué Heracleópolis Magna? Porque identificaron al dios local Jerisef con el griego Heracles. Como hemos visto, el Nomo 20 del Alto Egipto tuvo como capital a Heracleópolis y la posición proporcionó una serie de ventajas entre sus habitantes, entre los que cabe destacar el control a los accesos de los oasis del Fayum y a las rutas caravaneras entre el Nilo y los oasis libios. ¿Por qué está instalada aquí esta capital? Bueno, pues porque era un sitio estratégico, justo en el Medio Egipto, que controlaba todo lo que pasaba en el norte y todo lo que pasaba en el sur. Y al mismo tiempo la entrada al oasis del Fayum y las rutas caravaneras que se dirigen al oasis del Libio. El Nomo era bastante grande, tenía, aparte de la capital, tuvo varias necrópolis. Normalmente las necrópolis están situadas en el desierto, y concretamente estas son las de Setment, Abusir el Malak, en fin. No puedes estudiar solamente Heracleópolis. Nosotros tratamos de ver un poco todo el Nomo en general y qué es lo que pasó. Del resto de la provincia y de los emplazamientos antiguos no conocemos gran cosa a nivel de población, a nivel de urbanismo. Quizá la mayor información nos la proporciona el llamado decreto de Sesong, que es un faraón de la dinastía 22 en torno al 950 a.C., donde se consignan una serie de localidades situadas en la región de Heracleópolis que deben contribuir al mantenimiento de la ofrenda cotidiana del templo del dios local. Deben aportar uno o varios bueyes en función de la importancia del lugar. El texto las denomina Niut, Demi, Uju, las ciudades, los lugares habitados y los pueblos de la región de Heracleópolis. El problema principal es que actualmente desconocemos el emplazamiento exacto de los núcleos de población y no sabemos su extensión total. Sin embargo, Butzer, un autor muy reconocido en el mundo de la egiptología, ha realizado un estudio pormenorizado de los distintos nomos del Valle del Nilo y dice, basándose en referencias literarias, y los datos referentes a Heracleópolis Magna son muy reveladores, y dice de su análisis se desprende que fue uno de los nomos más poblados del Antiguo Egipto, con una ciudad grande, 3 ciudades pequeñas, 23 pueblos y una densidad de 125 habitantes por kilómetro cuadrado. Nos centramos ya en la ciudad. Vemos, aquí está señalada, esta es una foto de Google Earth. Como ven, está en plena llanura de inundación, rodeado de terrenos verdes y fértiles, no se ve el desierto una vez que estás allí. Esta es una vista de la carretera que nos lleva a Ignacia cada día desde Beni Suef. Y bueno, pues es un poco lo que les he contado, hay varias cosechas al año, siempre está verde, es un sitio absolutamente maravilloso. Y aquí ya tenemos una vista desde Google Earth del yacimiento. El Bar el Yusuf, que está aquí, es el canal, con la curva, que es la zona más cercana al yacimiento que está en medio. En el centro está el yacimiento. Los asentamientos en torno a la capital debieron ser muy numerosos. Los topónimos formados por Pa más Sig más nombre propio se traducen por granja o campo y equivalen a los actuales Esbet, que son los actuales pueblos que rodean el yacimiento, y son agrupaciones de casas donde conviven familias enteras con animales. Totalmente, es un medio absolutamente rural que hace pensar en pequeños núcleos de población. López, que también estuvo excavando allí, ha demostrado que existió un desplazamiento de la ciudad hacia el este. Aquí.
Esto es los Esbet, este es el yacimiento actual que está protegido, no se puede pasar, está declarado un sitio de arqueología, y entonces, pero sigue rodeado por estos pueblos que en realidad, pues muchos de ellos están encima del yacimiento antiguo. Debió ser, en conclusión, Heracleópolis Magna en la antigüedad debió ser una región de denso poblamiento en la que confluyeron una serie de factores geográficos, económicos y étnicos que contribuyeron a la riqueza y a la prosperidad del nomo heracleopolitano. En la actualidad es un yacimiento muy grande, así de un aspecto donde se pueden todavía ver, bueno, aquí esta es una foto un poquito más de cerca del Google Earth, donde se ve bastante bien el yacimiento, y luego todos los núcleos de alrededor de población, y esto es Egnasia, el actual Egnasia Almedina, que es el pueblo que da el nombre actual, pues Nennesú, Heracleópolis o Egnasia, en función de que digas el nombre egipcio, el nombre griego o el nombre árabe. Pero en general, la gente en la arqueología lo conocemos como Heracleópolis. A ver. Sí, en la actualidad es un yacimiento, ya les digo, muy grande, es uno de los más grandes de Egipto, parece un poco desolado, hay pocos monumentos en pie, ha habido muchas excavaciones y sobre todo muchos clandestinos. Desde tiempos inmemoriales se recuerda que los campesinos recogían el sebaj, que es la tierra, y se la llevaban fuera del yacimiento, y luego es un yacimiento que, desgraciadamente, lo tengo que decir, pero después de la revolución, a partir de 2011, ha sufrido mucho. No han atacado cuando la revolución no destruyeron el almacén que tenemos allí ni nada de esto, pero realmente cuando volvimos solamente ese año no pudimos ir, claro, no nos dejaron ir los egipcios, pero la verdad es que yo tuve un sentimiento de mucha pena, porque es que estaba todo lleno de agujeros. Nuestras necrópolis, nuestras restauraciones, todo lo que habíamos hecho, prácticamente muchas cosas las habían destruido. Pero aún así es un sitio donde excaves encuentras algo. Es decir, la ciudad, como ya les he dicho, debió ser inmensa y además muy importante. Ahora veremos porque los pocos monumentos que quedan en pie, este es uno de ellos, es el templo de Jerisef, donde estamos trabajando nosotros, un acueducto que está al norte de la ciudad, luego el templo de Com el Akareb, que está también una serie de columnas que se excavó en 1915 por los egipcios. Al fondo tienen también unas columnas en pie que se llama la Kenise, o una iglesia de época bizantina, muchos restos de columnas caídos por el suelo, para que vean, pero fíjense un poco la inmensidad del sitio, que es muy difícil de entender si no llevas mucho tiempo metida, porque tienes que orientarte, tienes que ver un poco cómo estaba todo, pero yo creo que nosotros lo estamos consiguiendo, la verdad. Sí, más columnas caídas, capiteles de todas las épocas, en fin. La historia de la ciudad se conoce en parte. Les he puesto una cronología bastante general de lo que es la historia de Egipto, para que tengan una idea. Ya les he dicho, bueno, no sé si se lo he dicho, la ciudad se fundó, hay referencias a ellas desde la dinastía II. Es decir, estamos aquí pone imperio y me gusta más decir reino, pero bueno, el imperio antiguo, estamos hablando de 2700 a.C., que ya es tiempo, y hay evidencias hasta prácticamente el periodo romano, 395 después de Cristo. Nosotros hemos estado trabajando en varios sectores de la ciudad, que lo que ha pasado es que con lo cual hemos contribuido a establecer la historia de la ciudad, porque estaba todo muy en el aire. Quiero que se fijen fundamentalmente en el primer periodo intermedio, las dinastías de las 9 a la 11, 2160 a 2055, tercer periodo intermedio, dinastía 21 a dinastía 25, 1069 al 664. Esos dos periodos somos los que vamos a ver ahora. Antes de que llegáramos los españoles, había excavado allí muy poca gente. Los alemanes, Nabil y Petrie,
Nabil es de la Egypt Exploration Society y Petri es un inglés. Nos dejaron unos planos de la ciudad, pero realmente prácticamente no estaban, eran unos planos muy imprecisos. Nosotros, cuando llegamos, por supuesto, lo primero que hicimos fue hallar las coordenadas UTM y situar los monumentos más importantes que estaban en la ciudad. Aquí están señalados. Y el área de la concesión española, o sea, ahora mismo no excava nadie, nada más que nosotros, los españoles y los egipcios. Nosotros tenemos toda la parte sudoeste de la ciudad. Es la zona más, digamos, faraónica, porque como ya les he dicho, había un desplazamiento hacia el este, hacia toda la zona esta de aquí. Y entonces, en el norte y en el oeste, los restos que se encuentran allí son más de época romana y de copto. Entonces, este es el área de concesión española y desde 1966, como nos ha explicado Enrique, el director, don Martín Almagro Bas, se ocupó de la excavación hasta 1984, que yo me hice cargo de la dirección, porque este proyecto ha estado siempre vinculado al Museo Arqueológico Nacional, al Departamento de Antigüedades Egipcias. Cuando él se jubiló me propuso que me quería hacer cargo de la excavación, porque claro, los egipcios decían si quieren continuar o si no, pues hay mucha gente que quiere venir aquí. Entonces, en 1984 enseguida me percaté de la envergadura del proyecto. A pesar de poder solo trabajar en una parte de la ciudad, vi que se podía hacer mucho trabajo y mi objetivo fue desde los inicios llevar a cabo un proyecto de investigación multidisciplinar tratando de conocer la historia de la ciudad y de su territorio dentro del proceso histórico que se desarrolló en torno al río Nilo. Durante estos 2 años he tratado de ofrecer síntesis precisas y conclusiones sobre aspectos relacionados con el arte, la religión, la sociedad y el urbanismo. Las excavaciones españolas tienen unos claros protagonistas, y eso les he dicho, los hombres y mujeres que vivieron en Heracleópolis Magna, en épocas investigadas por la Misión Arqueológica Española mediante sus trabajos de excavación y su posterior interpretación y publicación, porque es que una excavación sin publicación no tiene ningún sentido. Hay que publicarlo. Yo creo que es fundamental, porque que lo conozca yo y el equipo y unos cuantos que están allí no sirve para nada. La excavación, en definitiva, es un método destructivo, lo pondré entrecomillado, es decir, lo que ya se hace ya es irrecuperable, si no tomas bien los datos no lo vuelves a saber. Entonces, para mí lo fundamental es la publicación, que es lo que más tienes que luchar luego aquí, porque que si es muy caro, que si tienes que si las fotos de color, que si no, pero en fin, de momento lo vamos consiguiendo. Para integrar los habitantes en este nomo en su propia historia y para devolverles su memoria ha sido necesario acudir a la ciencia y a la cooperación entre los miembros de un equipo multidisciplinar, consiguiendo así todos los objetivos que nos habíamos propuesto, sin los cuales, por supuesto, todos los que han participado, todo tipo de arqueólogos, restauradores, antropólogos, geólogos, físicos, los cuales no hubiera sido posible este proyecto. Además, trabajamos con el equipo de los operarios, que son gente de Ignacia, que llevan ya 32 años con nosotros, que saben perfectamente trabajar, hacer su trabajo. Yo procuro siempre tener unos cuantos que prácticamente no es que se les pueda dejar solo, pero tenemos una confianza absoluta con ellos porque ya les hemos enseñado. Esta excavación está financiada originalmente por el Ministerio de Educación y Cultura, en su mayor parte, pero también han intervenido el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Fundación Gaselec, la Fundación Palarc, la empresa EMTI, Acofia, en fin, varias empresas privadas que nos han ayudado. Concretamente, la campaña próxima serán Gaselec y Palarc, si caso de que podamos ir y no haya ningún problema de seguridad en la zona. Como hemos visto, empezó en el 66 y del 66 al 68 se excavó en el templo de Jeriseb, en la necrópolis del tercer periodo intermedio y la del primer periodo intermedio.
del 66 del 69, perdón, al 79, la necrópolis del tercer periodo intermedio y en la necrópolis del primer periodo intermedio. Y hasta 1980 se podía hacer, era legal, un reparto de excavaciones, es decir, el gobierno egipcio se reunía con los españoles, con los arqueólogos españoles y concedían a España una parte de lo hallado. Evidentemente, lo más importante se lo quedaban ellos, pero una parte pudo pasar al gobierno español y, por supuesto, se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. En el nuevo montaje hemos puesto esta vitrina que explica dónde está, qué es lo que se hace y además esta vitrina, la idea mía ha sido montarla con la posibilidad de cambiar las fotografías, de cambiar la información, de manera que si en algún momento sale algo importante o queremos informar de las campañas que se ha hecho ese año, hacerlo. Aquí tienen eso de 1966 arriba y luego la última campaña de 2016 que abajo, que fue en el mes de marzo. A finales de septiembre hicimos un simposio en el Museo Arqueológico Nacional que conmemoraban los 50 años de excavaciones. Tengan en cuenta que es la excavación en Egipto más antigua hecha por españoles, que por allí han pasado prácticamente la mayoría de los arqueólogos que ahora tienen las propias concesiones y que están trabajando en otros sitios, que en fin, que ha sido una escuela para la gente, para los arqueólogos y sobre todo para nosotros un honor poder estar 50 años trabajando. Hombre, ha habido momentos que ha habido que parar por el tema de la guerra, sobre todo en la primera etapa, por el tema de la guerra entre los árabes y los israelitas, pero desde 1984, desde que yo lo dirijo, excepto en 2011, que no nos dejaron, hemos ido todos los años, con mayor más o menos tiempo, en función del dinero que teníamos, en función de la seguridad que había allí que nos dejaran, porque el medio Egipto es una zona la más peligrosa de todo Egipto, entonces vamos siempre con policía, nos llevan, no podemos salir del hotel, pero en fin, no hemos faltado nunca, siempre nos han dicho, pero no os da miedo, pues mira, no puedes planteártelo así, vas y ya está, es como si ibas a París o Bruselas y te pilla un atentado, ¿no? Esto es para enseñarles un poco, esta es una casita almacén que tenemos en Egnasia. Nosotros vivimos en Benisuef, a 20 kilómetros, y cada día nos desplazamos allí. Como verán, estamos rodeados de militares constantemente. Ya le digo, vivimos en Benisuef, que estamos a 20 kilómetros, porque en Egnasia teníamos una casita, pero al final hubo que dejarla porque no reunía las mínimas condiciones de vivir, y entonces yo decidí irnos a la ciudad de Benisuef, que es una ciudad, una capital de provincia. Solamente hay 2 hoteles, pero bueno, por lo menos son dignos, te puedes duchar y cenas bien. O sea, que quiero decirte que eso también requiere un cierto, si puedes, si no puedes, pues los arqueólogos estamos dispuestos a todo, pero realmente merecía la pena. Una cosa que hemos hecho que es muy importante y que trabajamos mucho con ello es la colaboración con los egipcios. Ya este año ya nos han dicho que va a ser obligatorio, que tenemos que coger, pero esto lo estamos haciendo desde el principio. Siempre tenemos allí a estudiantes, los inspectores del Servicio de Antigüedades que viven allí, están allí con nosotros, les enseñamos a manejar programas de ordenador, a excavar, a trabajar. Tenemos un inspector que está aquí con nosotros siempre del Servicio de Antigüedades, que es el que controla un poco, pero bueno, todas las misiones lo tienen. Pero esto los egipcios nos lo han agradecido mucho porque, bueno, como somos los únicos que estamos allí, pues es un modelo, es como un sitio, una escuela de formación de arqueología. Nosotros estamos trabajando en esta casita, en la terraza nuestra ceramóloga Bettina Bader, yo en el suelo trabajando con las falsas puertas y luego los policías allí vigilando los hallazgos. Las excavaciones españolas han permitido conocer algunos aspectos esenciales de la historia de la ciudad. La información más relevante procede de las necrópolis. Como ya les he dicho, el yacimiento es muy difícil de entender. En las excavaciones que hicieron los alemanes hay referencias de algún artículo que encontraron casas, pero las casas
como son de adobe o de ladrillo, prácticamente han desaparecido y no dejaron constancia de dónde estaban. Entonces, no sabemos, o sea, realmente el urbanismo de la ciudad es muy difícil conocerlo, entonces la mayor parte de la información que nos ha llegado es a través de las necrópolis. ¿Por qué las necrópolis? Realmente, como ya les he dicho al principio, normalmente las necrópolis están fuera, están en el desierto, pero en estos dos casos están intramuros, las que nosotros hemos trabajado. ¿Por qué? Son dos épocas, tanto el primer periodo intermedio, dinastías 9 a 11, como el tercer periodo intermedio, son momentos de inestabilidad política en el país. Entonces, las necrópolis se construyen dentro, intramuros, para protegerlas mejor, porque claro, lo primero que se hacía cuando se iba a destrozar una ciudad era atacar la necrópolis y acabar con el nombre y con la destrucción de las mismas. Entonces nosotros hemos estado trabajando en una de la dinastía 22 y 23. Aquí tienen una vista general, una vez terminada. Aquí se enterraron los principales personajes de esta época. Estamos hablando del torno al 900 a.C. hasta el 800 aproximadamente. Se enterraron, pues, los protagonistas fueron, pues, los jefes locales, los principales sacerdotes del dios, o sea, la alta élite. Para ellos se construyeron esta necrópolis que nosotros hemos excavado prácticamente entera. Aquí tienen otra vista de la misma. Se parece mucho a Tanis. Tanis está en el norte porque en este momento, el tercer periodo intermedio, el país estaba dividido en dos centros de poder. En el norte estaban los faraones, en Tanis, y en el sur estaban los sumos sacerdotes de Amón, en Tebas. Entonces, los dos pugnaban por hacerse con el control político del país, pero lo cierto es que cada uno controlaba una parte. Heracleópolis estaba justo en el medio, de ahí de la importancia. Entonces actuaba un poco como el fiel de la balanza. Y durante mucho tiempo trataron de hacer una política, digamos, un poco, por llamarla de una manera, feudal. Es decir, vamos a casar a los hijos de los reyes con las hijas de los sacerdotes de Amón. No siempre pudo ser posible, pero eso provocaba que de cierta manera, la ciudad estuviera un poco bajo control de los dos y ninguno de los dos traspasara las fronteras que en ese momento se Por dentro son tumbas muy grandes, de piedra, estaban todas decoradas, pero prácticamente no nos ha llegado nada. Uno de ellos apareció con este inmenso sarcófago anepigráfico de granito. Como verán, en la esquina estaba roto y desplazado. Dentro había un esqueleto, pero prácticamente no tenía nada. ¿Quiénes se enterraron aquí? Como ya les he dicho, los principales personajes que vivieron en esta época de la 22 dinastía. Es muy importante mencionar a la tribu de los masahúes. Los masahúes es una tribu que dio origen, son libios, que dio origen a la dinastía 22. Antes se decía, en Heracleópolis no ha habido masahúes, porque no. Bueno, pues nosotros los hemos encontrado y son los que originaron la 22 dinastía. Son libios que estaban instalados en Heracleópolis y de allí salieron hacia el norte para conquistar el país. Tenemos a este Osorcón, evidentemente no solamente era el jefe local, sino que era el jefe del ejército, el primer profeta de Jedishev, se llamaba Osorcón, en fin, está delante del dios local. Luego, otros personajes también, otras personas que vivieron y se enterraron en este cementerio. Tenemos a otro Osorcón que es el hijo del rey del norte, una reina desconocida que apareció por primera vez, Shepen-Bastet, nunca había sido documentada, y con referente al sur, pues una sacerdotisa de Jedishev que era hija de un primer profeta de Amón. Es decir, aquí vemos que están representadas las dos. Hemos podido establecer una genealogía, incluyendo a todas las personas heracleopolitanas en el mundo del tercer periodo intermedio, estamos en 874, y realmente ha sido muy, muy interesante, porque realmente esto es hacer historia. Es decir, tú excavas, pero para ver dónde colocar a cada uno. ¿Con qué se enterraron? Pues evidentemente esta gente era rica, se llevaron a la tumba unos vasos canopos, algunos como estos de una calidad y de una belleza excepcional,
otros que faltaba el vaso, en fin, en esas tumbas de piedra y de adobe. En otras ocasiones hemos encontrado los useptis, que son estas figurillas funerarias que reemplazan al difunto en el más allá. Aquí es como aparecieron, que fue emocionantísimo, porque parecían todos como una lata de sardinas, ahí todos puestos de pie. En el momento que los abrimos y los desplegamos, vimos cómo eran cada uno. Puede haber hasta 365, uno para cada día del año, porque el dios les llamaba para trabajar en los campos y entonces él, sustituyendo al difunto, se levantaba y decía: soy yo, heme aquí, y se ponían a trabajar. Entonces, nosotros hemos encontrado sets de 365 obreros. En otras ocasiones, un collar de lapislázuli, oro y cornalina, escarabeos también de oro. Esto era con respecto a las dinastías 22 y 23. Les pongo otra cronología, porque a partir de 750, que ya estamos en la dinastía 24 y 25, el cementerio se reutiliza de nuevo, hasta 650, es decir, mediados de la dinastía 26. Pero, ¿qué ocurre? En este caso, la gente que se entierra allí es un lugar sagrado, pero ya no son gente que tiene ninguna posibilidades, simplemente reutilizan absolutamente el lugar sagrado, ocupando todos los espacios encima de las tumbas, encima de los techos, debajo, dentro. Como verán, esto es una parte solo pero realmente está todo absolutamente lleno de individuos. La excavación, por supuesto, fue dificilísima, porque claro, estaban amontonados, se mezclaban unos con otros. Siempre teníamos que tener a un antropólogo al lado para que nos pudiera distinguir el fin. Y además, pues así, durante la excavación parecía que no era una cosa muy divertida excavar tanto. Sin embargo, yo creo que ha sido uno de los trabajos más interesantes llevados a cabo por los españoles, porque hemos podido estudiar a la población, o sea, una población de 1.200 individuos, que esto prácticamente en Egipto no se conoce. Hemos podido estudiarlos uno a uno y hemos sacado unas conclusiones estupendas, fantásticas. Bueno, estos evidentemente, sus ajuares no tenían nada que ver con los anteriores, se llevaban algún escarabeíto y algún amuleto que estaban allí así como para varios, pero realmente no tiene nada que ver. Entonces, la población, el total de individuos estudiados es de 1.287. Hemos podido identificar las edades, tienen ahí cuántos había de cada edad, y el sexo, no de todos, porque algunas veces es muy difícil, y luego también las patologías. Hemos visto que muchos padecieron osteoartrosis, especialmente asociado a la edad y a las entesopatías, enfermedades de intersección muscular, de los intensos esfuerzos que tienen que ver con los esfuerzos hechos a lo largo de su vida, osteoporosis, abrasión dental, en fin. Y los estudios de elementos traza nos han demostrado que prácticamente tuvieron una dieta absolutamente, casi exclusivamente vegetariana. En fin, insisto que la información que nos ha dado estas dos necrópolis ha sido francamente interesante para la historia de la ciudad. Otra zona en la cual hemos excavado es otro cementerio de Heracleópolis. Este es del Reino Medio, del primer periodo intermedio y entre las dinastías 9 y 11. Les pongo al lado una cronología para que se vayan orientando. Esto es anterior. En torno al 2100, un poco antes, en 1200, se produce la caída del reino antiguo. Entonces aparece la dinastía 9 y 10, y en ese momento Heracleópolis se convierte en la capital del reino. Pero realmente solo controla el norte del país. En el sur, prácticamente al mismo tiempo, en principios de la dinastía 10, los tebanos, surge la dinastía 11, y entre ellos están constantemente con luchas. Empezamos a trabajar en este sitio porque, claro, es que era muy importante por el tema que era el cementerio de la élite heracleopolitana. No hemos encontrado ningún enterramiento ni nada asociado a los reyes.
Parece ser, según Malek, que pudieron enterrarse en Saqqara porque eran los herederos legítimos del reino antiguo, pero la realidad es que nosotros no hemos encontrado nada. La lucha entre Tebas y Luxor, entre Tebas y Heracleópolis, fue muy cruda desde el principio. Comenzamos a excavar la necrópolis y esto es lo que hemos llegado hasta aquí. Hemos hecho este plano, son tumbas en calles con cámaras de piedra y con cámaras de adobe, abovedadas. Según se iba excavando, se iba viendo un poco la situación de los individuos, que también se han ido estudiando y colocando, y viendo un poco cómo era. Y luego, al lado de cada complejo funerario, que estaba compuesto por una tumba en piedra y una cámara de piedra y una cámara de adobe, estaban las capillas, que son pequeñas, porque en realidad el primer periodo intermedio, que es como se llama las dinastías 9 y 10, o dinastías heracleopolitanas, es un periodo que para algunas personas es un periodo de decadencia, en el momento en que el país está también dividido en dos. Esto también produce que el cementerio se haga de nuevo en el interior de la ciudad. Estas capillas con estas falsas puertas que tienen su mesa de ofrenda delante. Las falsas puertas son un poco como las lápidas de las tumbas actuales. Entonces, hemos encontrado muchas, porque más de 30, cada una asociada a un enterramiento. ¿Qué es lo importante? Pues que nos proporcionan el nombre y los títulos de las personas enterradas. Son como nuestras lápidas, tienen unas características especiales, tienen un estilo muy típico, y lo bueno que tiene es que todas estas cosas que se hallan en excavación luego sirven para fechar monumentos y piezas que están en otros museos y que están absolutamente descontextualizadas. Por ejemplo, algunas son muy impresionantes. Esta es el nombre Neni, que era canciller, superintendente de los almacenes de la mesa de ofrendas del palacio, supervisor del guardarropa, supervisor de las 2 habitaciones cálidas, sacerdote lector. Aquí tenemos a otra, Meri, superintendente de los trabajos del granito, el jefe de los arponeros, el carciller. Geti, superintendente de los campos, escriba, superintendente del Estado, Hui, superintendente del país del norte, otra de la dama de Meret. Realmente son unas piezas absolutamente excepcionales. Además de estas tumbas, las cámaras de piedra en muchas ocasiones estaban decoradas con pinturas. Esto también fue muy emocionante, concretamente excavar esta fue la toma de Hotep Wadjet, porque apareció, estaba tapada de tierra, pero empezamos a encontrar un trocito y empezaron a salir las pinturas. Y bueno, fue súper emocionante. Esto tiene una cronología de 2000 a.C., es decir, estamos en 4000 años de historia. Nosotros éramos los primeros que lo veíamos y bueno, nos íbamos allí por la tarde, cuando estaba anocheciendo parecía como que los rituales se volvían, escuchábamos las plegarias, porque en Egipto antiguo las necrópolis no tienen nada que ver con los de ahora. Era un sitio que se visitaban, los familiares iban allí, hacían fiestas, recitaban fórmulas para que el difunto tuviera una serie de prebendas como la comida funeraria, les escribían cartas a los difuntos, le decía a su marido, por ejemplo, hay datos, oye, pues mira que estoy muy bien, que me estoy cuidando mucho, que no me voy a casar con nadie, no te preocupes, ¿no? O sea, muy curioso, era un mundo muy activo, ¿no? Desde luego aquí, gracias a los relieves y a las pinturas de las tumbas estas heracleopolitanas, pues hemos visto un poco el arte, que es tiene una ciertamente es algo local, no es tan determinante como los del primer periodo intermedio, como las del Reino Antiguo, que tienen más calidad, pero realmente son pinturas y muy interesantes, relieves muy bonitos. Esta la he puesto porque me parece precioso, estos bolsos absolutamente modernos que dan ganas de hacerlos iguales.
tenemos también, bueno, y luego una parte importantísima era la celebración de la comida funeraria. Evidentemente, en el más allá había que comer, entonces, pues ellos tenían que celebrarla, se colocan siempre una estela, en la estela una mesa de ofrendas, sentados los propietarios, y encima de la mesa todos los alimentos que quieren decir. E incluso se inscriben en las tumbas el menú. El menú es esta lista de alimentos que están ahí escritos en columnas, y para obtener el menú y estos alimentos había que hacer una serie de ceremonias que las llevaban a cabo los sacerdotes funerarios, que recitaban los libros sagrados, que hacían incienso, que hacían la ceremonia del Sedmu, en fin, eso que les estoy contando porque era importantísimo que los sacerdotes funerarios realizaran estas ceremonias. También sabemos, gracias a ellos, pues no tanto lo que comían como lo que querían comer, porque ya hemos visto que antes que aunque ellos, todos los análisis que hemos hecho eran prácticamente vegetarianos, y la carne debió ser un alimento muy restringido a ciertas escalas sociales. Esta es muy bonita, a la derecha hay un texto que dice, arriba está la elaboración de la cerveza, y el texto dice, llenado de la jarra, mira, esto está cocinándose, tomándose y asando la carne, llega un hombre con un pescado. En fin, las imágenes que aparecen representadas en las paredes de las tumbas reproducen temas comunes del reino antiguo, y los animales son los que debieron recorrer el gnomo heracleopolitano. Los bueyes, se producía la ablación del gepés, que como tienen arriba a la derecha, que el gepés es la parte delantera del buey, la parte más preciada del animal, pues como nuestro jamón, y se supone que debían de llevarlo a la mesa de ofrendas, y todos los porteadores, en fin. Gracias a esta iconografía podemos acercarnos un poco más a la vida cotidiana, o por lo menos a lo que ellos nos querían enseñar. Un sitio donde estaba totalmente oculto, porque las tumbas esto no se veía, esto era exclusivamente de acceso para los difuntos una vez que estaban enterrados. También tenemos arpistas, es decir, recipientes innumerables que nos hemos podido identificar, pues servían algunos para comer, para beber. Otros estaban alrededor de las tumbas, estos jarras heracleopolitanas ovoides que son muy típicas. Y durante la excavación de la necrópolis han aparecido múltiples fragmentos de inscripciones rotas, tumbas rellenas de escombros, de tierra quemada, que nos hizo pensar en una destrucción intencionada de la necrópolis. Aquí tienen también otra falsa puerta caída. Bueno, el color rojizo y negruzco nos parecía indicar que un buen número de recintos estuvieron expuestos al fuego. Entonces dijimos, bueno, pues como sabemos que hubo una lucha final entre heracleopolitanos y tebanos, pues a lo mejor es que la necrópolis fue incendiada, fue destruida por los tebanos, Heracleópolis cayó y Teba, Luxor, se convierte en la capital de Egipto. Aquí tienen otra parte también de una tumba muy destruida, con este tono color rojizo. Esto nos hizo pensar en un hallazgo que se hizo en Deir el-Bahari, formado por 60 esqueletos de soldados del ejército de Mentuhotep II, que según su descubridor Winlock fueron los que arrasaron el cementerio y se inició el llamado Reino Medio. La verdad, para ver si esto era verdad, acudimos a hacer una cosa de arqueología del fuego. Vinieron los bomberos de Madrid, estuve en contacto con el servicio de bomberos del ayuntamiento, y vinieron y nos hicieron un estudio del fuego en la ciudad. ¿Qué había pasado allí? Estaban muy sorprendidos porque decían que ellos nunca habían visto un incendio de 4.000 años, pero bueno, les gustó mucho, y al final se vio que solamente algunas partes estaban quemadas, que no había habido un incendio total y devastador, pero que sí que algunas tumbas habían sido quemadas intencionadamente. Es decir, es posible que llegaran, no se quemara todo, pero sí hubo una destrucción. Luego hay en otras también sabemos que el geólogo que ha estado con nosotros nos ha dicho que sí, pero que es muy posible que también hubiera algún terremoto, porque las fracturas que tienen estas tumbas responden a cómo se fracturan cuando hay terremotos, esta inclinación de
de las tumbas. En fin, es una zona donde se ve que hay de eventos sísmicos bastante habitual. ¿Qué pasó? Pues al final pensamos que efectivamente la capital, Heracleópolis, en 2040 a.C. cayó y la capitalidad pasó a Tebas, al sur. La caída de Heracleópolis en 2040 sabemos que está atestiguada entonces arqueológicamente, y si no hubieran ganado los heracleopolitanos, seguramente Heracleópolis hoy sería lo que es actualmente Tebas. Los heracleopolitanos adoraron a sus dioses, fundamentalmente al dios local Jerisef, con cabeza de carnero, que como hemos visto identificado con el Heracles griego, que firmaba triada con Hathor y con Arsontus. Su mujer Hathor y el hijo Arsontus, y también otra triada, Osiris de Narez, que está representado con Horus y con Isis en un dintel hallado por nosotros. Hay textos referentes. Erishef es un dios con cabeza de carnero, un dios asociado al agua y es un dios creador con muchísimos epítetos. Hay textos referentes a la divinidad, oh Señor, Dios de los dioses, Jerisef, Rey de las dos tierras, regente de los dos países, tú, cuya ascensión al cielo produce la iluminación de la tierra, tú, cuyo ojo derecho es el sol y el izquierdo la luna, cuya alma es la luz y cuyas narices exhalan el viento del norte para hacer vivir todas las cosas. Este es un texto de la Estela de Nápoles. El dios fue designado rey del doble país, gobernador de las dos orillas, gran dios, grandes de apariencias, rey del cielo, pilar de las estrellas, en fin, como verán, una divinidad muy, muy, muy importante dentro del panteón egipcio. Para Jerisef se construyó un templo que en la actualidad está siendo excavado por nosotros. En otros textos volvemos al templo volvemos a Mericaré, que es el rey de la 10ª dinastía, que habla a su hijo desde el principio, que le visita el templo, sé discreto con los secretos, entra en el santuario y come pan en el templo, provee espléndidamente la mesa de ofrendas e incrementa las provisiones. Antes de que excaváramos los españoles, habían estado allí excavando dos arqueólogos, Naville y Petrie. Naville es un suizo y Petrie, que es un inglés. Naville encontró el pórtico, una parte del templo, el pórtico con columnas que estaban caídas, y Petrie excavó en el resto del templo. A la derecha tienen las excavaciones tal como las dejó Petrie, que fueron a principios del siglo XX, en 1904, y Naville excavó a finales del siglo XIX. Si ven cómo está ahora, la verdad es que muchísimos bloques de piedra han desaparecido, prácticamente solamente nos quedan las fundaciones, pero bueno, estamos haciendo un estudio arqueológico e histórico del templo porque nos parece que es muy importante como monumento dentro de la ciudad. Las columnas estas que encontró Naville se las llevaron, las vendieron a distintos museos, en esa época se hacía, están en 6 museos dispersas por el mundo. Esta es la que está en el British, están también en Boston, en Manchester, en Auckland, y bueno, ahora mismo las otras dos no me acuerdo, pero y entonces, bueno, esta se la pongo simplemente porque además de los 2 hombres, hemos trabajado también 2 mujeres, Madame Petrie arriba y yo abajo, entre las ruinas del templo. ¿Cuáles han sido los problemas principales que nos hemos encontrado cuando empezamos y cuando decidimos que íbamos a excavar en el templo y a ponerlo un poco en orden? La cantidad de escombros antiguos que había y la cantidad de matojos que surgen, que cada año crecen y que hay que quitar. El agua procedente de la capa freática que surge, que sube y baja cada año, y que también en parte está relacionada con el templo porque el nombre de Jerisef significa el que está sobre su lago, el que está sobre su laguna. Es posible que en algún momento hubiera alguna subida de la capa freática del agua para recordar el momento, el aspecto creador del dios. Esto es como lo tenemos ahora, el templo de Jerisef de la última campaña, con el plano que hemos podido hacer. Para hacer un pequeño paseo, tenemos la entrada ya al patio con esta estatua de un coloso de Ramsés II
que la encontraron los españoles en la primera campaña, López de 1966, está allí caída. A continuación, un patio peristilo. A la derecha, arriba, como lo encontró Petri y cómo está ahora. Realmente solamente quedan las fundaciones, se han llevado todo. Y esto, por supuesto, se lo han llevado en estos 100 años que han transcurrido, 100 y pico. Sí que sabemos que había 2 triadas en el patio, una de ellas, la que está aquí a la izquierda, está en el jardín del Museo del Cairo, está completa y está el dios Ramsés con Ptah y la diosa Sekhmet, y la otra, la que está en la derecha, que está rota, fragmentada, pero que sabemos exactamente dónde se encontraron porque Petri lo dibujó en su plano. Lo siguiente es el pórtico, un pórtico columnado. Aquí es donde estaban las columnas que encontró Nabil y se marchó. Aquí están colocadas. En realidad estaban colocadas encima de esas basas, unas basas muy grandes, y a cada lado del pórtico había una estatua también de Ramsés II, una estatua colosal parecida a la de la entrada, cada una en un lado del pórtico. Y si hiciéramos un poco la reconstrucción, esto sería lo que se vería, teniendo en cuenta que la pared de detrás lo que queda es un texto de Ramsés de su fiesta del jubileo, pero tendría que ser evidentemente mucho más alto. Pasamos a la sala hipóstila, que solamente quedan las bases. Hemos podido reconstruir, bueno, no reconstruir, contar, ver cómo eran todas las basas, y al final pues ya nos queda el santuario y las salas de las barcas. ¿Qué es lo que ha sido muy interesante este año último? Es que hemos encontrado aquí abajo a la derecha, la fosa de fundación del templo, original. Es decir, y hemos visto, en ella han aparecido cerámica fundamentalmente del Reino Medio y algo del Reino Nuevo y algo del Reino Medio, muy poco. Es decir, sabemos que hubo un edificio del Reino Medio, estamos hablando del 2000, y encima de él, en época del Reino Nuevo, concretamente Tutmosis III y sobre todo Ramsés II, fue el que rehizo el templo. Por supuesto, también hemos hallado piezas relacionadas con los sacerdotes, con todas las personas que estuvieron asociadas al culto del dios Jerisev, una gran concubina del harem de Jerisev, un sacerdote que era sacerdote Samerev y sacerdote Esmati, que son los típicos títulos de los sacerdotes locales. En fin, cuando nos empezamos a trabajar con esto, en fin, lo que queríamos darle un poco, no solamente se trata de excavar, hay que reconstruir, porque es un compromiso que tenemos con los egipcios, y se estableció un proyecto de reconstrucción. Estos son los bloques caídos del pórtico, y esto es, después de trabajar hace 2 años, tal como estaban, como está ahora. A mí los hemos puesto a poner todos en su sitio, y realmente, bueno, nos dicen traer las columnas. Digo, sí, claro, traerlas vosotros. Yo no, por mí me encantaría poder hacer una reconstrucción del pórtico, pero yo no voy a ir al British a me dé usted esta columna, ¿no? Pero, en fin, sería un poco lo suyo. Y también un museo al aire libre, porque estos son todos los fragmentos estos de esculturas que hemos encontrado también por allí caídos, parte de la triada esa que les he enseñado antes. Entonces pensamos, ¿cómo hacemos? Pues vamos a intentar hacer un viaje, una especie como de museo al aire libre, también para que las piezas, levantarlas un poco y que no estén permanentemente en contacto con el agua y con la humedad. No sabíamos muy bien cómo hacer, ponemos unas basas, pero las cosas de la piel de piedra era muy caro. Bueno, entonces estuvimos con el Instituto Suizo de Arqueología, que habían hecho algo parecido en el templo de Merentá en Luxor. Nos dieron la referencia de estos ladrillos y hemos construido unos pedestales que son absolutamente que se pueden quitar, es decir, que no molesta nada en sitios donde debajo no había nada, unos pedestales blancos para colocar encima las esculturas. Hemos contado con la ayuda de un equipo de Luxor, de unos especialistas con el Reis Gamal, que han venido de allí, que han traído una serie de materiales realmente, bueno, pues que parecen así muy simples, pero es que mueven todo, es alucinante. Todos los bloques que quieras los mueven con esto, con muchísima precisión y bajo las órdenes del Reis Gamal. Por ejemplo, si se acuerdan del
coloso este que les he enseñado antes, que estaba en la entrada del templo, que estaba caído, que estaba medio hundido en el terreno, colocaron sus cosas, lo subieron encima de una serie de maderas y de rodillos, lo movieron exactamente igual que hacían los egipcios, en unos rodillos lo desplazaron hacia detrás, porque yo quería que se pusiera exactamente en el mismo sitio donde estaba. Era muy importante saber si estaba in situ, porque como no habíamos encontrado pilonos, o no estaba in situ. ¿Y cómo era la forma de saberlo? Pues si tenía debajo una losa de sujeción. No encontramos losa, quiere decir que este coloso del Reino Medio reutilizado por Ramsés II originariamente estuvo en otro sitio. Se colocó aquí, no sabemos cuándo, posiblemente en esos momentos estaba ya fuera del templo y se convirtió en una estatua de culto para la gente que venía de fuera a eso. Hicimos su pedestal en el mismo sitio y lo colocamos encima. Y con eso, igual que eso, hemos hecho prácticamente con todas las monumentos que estaban allí caídos. Hemos construido estos pedestales, ahí están los dinteles que estaban en la parte de arriba, encima de las columnas. Entonces los hemos colocado ahí, aquí delante, un poco en referencia cada uno a una basa, para que se vean que son lo que estaba encima. Una vista, que esto ya no tiene nada que ver con lo que nosotros nos encontramos. Bueno, es un sitio que tiene esta parte en medio del agua, que bueno, que esto no lo podemos quitar porque es el agua de la capa freática. Desde que se construyó la presa de Asuán está siempre subiendo y bajando. Es una zona, como está también en la zona de la llanura y de la zona aluvial, pues el problema del agua es muy difícil en todo el yacimiento. Han hecho una especie de proceso de desecación, un proyecto de desecación, pero para eso tiene que estar funcionando constantemente una máquina y es muy difícil. Pero bueno, por lo menos, y aquí tienen otra vista con el pueblo al fondo. Esto es de este año, del 2016, del mes de marzo, que fue cuando estuvimos haciéndolo allí. No nos dio tiempo. A las basas lo que queremos es pintarlas y ponerlas en un tono un poquitín más acorde porque quedan demasiado blanquecinas. Y vamos a seguir trabajando en el templo, yendo hacia el sur, a ver si podemos encontrar la zona de acceso y los pilonos. Hemos utilizado así, hemos hecho fotogrametría aérea, nos hemos llevado un dron, que bueno, nos ha permitido hacer fotografías aéreas, hacer vídeos muy interesantes, un proyecto tridimensional del templo y luego también estudios de arqueoastronomía con el profesor Belmonte, donde se ha estudiado las orientaciones no solo del templo, sino de todos los monumentos, intentando imbricarlos entre sí. Todo está relacionado, toda la ciudad tiene una orientación, a pesar de que hay muchos monumentos que son de distinta época, pero vemos que realmente la astronomía estaba, aparte de muy desarrollada, no es nada, porque sí, todo estaba pensado. Entonces, el templo de Geriseb está orientado hacia el ocaso de la estrella Canopo, que es la estrella más brillante del firmamento egipcio después de Sirio. Entonces, también está asociada con otros dioses carneros. En fin, la historia es muy larga, no me puedo entretener, pero esto ha sido también una de las partes importantes del proyecto que le hemos presentado en varios congresos y que realmente es apasionante porque es todo absolutamente nuevo. Para el año que viene pretendemos seguir trabajando en el templo y excavar en esta zona que hicimos nueva de prospección, donde hay muchos elementos en superficie y donde quizá podemos encontrar algún monumento nuevo o algo que pueda ampliar. Como conclusión, como verán, poco a poco vamos conociendo la historia de la ciudad gracias a los trabajos de los españoles. Hemos hallado tumbas del primer periodo intermedio y de la época heracleopolitana. Del Reino Medio hay cada vez más restos y más indicios de que en la capital fue también muy importante, porque estaba en el sitio privilegiado. Durante Ramsés II intervino muchísimo en la ciudad, colocó allí sus estatuas, también en el templo de Comelacared, y durante el periodo intermedio, que es la necrópolis que hemos visto al principio, Heracleópolis fue el fiel de la balanza entre el norte y el sur. En época grecorromana y copta también continuó su importancia y, como ya les he dicho, es una ciudad que tiene más de 4.500 años de historia.
En definitiva, estamos estudiando la historia de esta ciudad, conocer a sus gentes, devolverles su memoria y, en definitiva, es el objetivo final del proyecto. Y en esto estamos. Muchas gracias.